Gracias por vuestra asistencia a este acto que tenemos el honor de organizar desde Cauce del Nalón en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. En la mesa nos acompaña José Ramón Martín Ardines, nuestro alcalde, al que deseo agradecer su disponibilidad y cooperación con Cauce. Ardines es además un intelectual comprometido con la cultura, que cuenta con la publicación de varias obras literarias y etnográficas. Tenemos a Francisco de Asís Fernández Holanda, director general de Juventud del Principado de Asturias. Cabe destacar su compromiso con la promoción cultural, la educación pública y su excelente, y supongo que nada fácil, labor como director del Instituto de Educación Secundaria de la Corredoria. Xulio Arbesú, miembro destacado de Cauce del Nalón, es un artista polifacético con una dilatada obra en distintos ámbitos de la cultura que van desde el ensayo, la literatura o la producción audiovisual. Es una figura imprescindible al que debemos agradecer su esfuerzo y colaboración incondicional por la dinamización cultural de la Cuenca del Nalón. Por último, tenemos al protagonista de este acto, Pelayo Villanueva, que hoy nos presenta su primera novela, Luz del Este, con la que ganó el Premio Asturias Joven de Narrativa 2022. Pelayo es un artista creativo y polifacético, con incursiones en la música, la literatura y la producción audiovisual. Forma parte de la familia de nuestra asociación, con la que ha colaborado en múltiples ocasiones, como por ejemplo en la elaboración del videoclip Modi Vivendi Signum, dirigido por Xulio Arbesú. Permitirme reiterar mi agradecimiento como representante de Cauce a todos los miembros de la mesa por vuestra asistencia y compromiso con la cultura en la Cuenca del Nalón. Y sin más preámbulos, te cedo la palabra, Ardines. Muy bien, gracias. Me cede la palabra hasta el libro, ¿no? De Pelayo, está todo organizado por lo que veo. Bien, bueno, yo voy a ser muy breve porque a mí lo que me toca es agradecer en primer lugar al Cauce del Nalón que vuelva a traer una de las actividades a San Martín del Rey Aurelio, en este caso a la presidenta. Muchas gracias, Isabel, por esta además amplia y didáctica exposición de la presentación que hiciste. Agradecer al director general de Juventud, a Francisco, que mantenga estos premios que yo considero que son muy importantes para la gente joven, que se valoren, que se evalúen y que la gente pueda presentar obras y finalmente puedan llevarse y contribuir a una futura trayectoria literaria, ¿no? Agradecer a Xulio Arbesú una vez más, como decía Isabel, un polifacético de San Martín del Rey Aurelio que vamos a tener la suerte de que va a presentar este acto, y como no, sobre todo agradecer a Pelayo Villanueva por la su obra, de ahí la enhorabuena por el premio. A ver cuándo sacamos tiempo para poder leer este libro y bueno, eso, darte la enhorabuena, les felicidades, porque de alguna manera yo creo que una satisfacción ver no solo cómo la obra es premiada, sino cómo es publicada y puede estar a disposición del público, que al final son los que evalúen la obra literaria tuya, ¿no? Y vas recibiendo, recepcionando en ese feedback pues bueno, las opiniones de no solo el jurado que te acreditó como premiado, sino también de los lectores. Con lo cual, muchísimas gracias, por supuesto, al público por estar en esta Casa de Cultura Gaspar García Laviana del Entrego, y creo que sin más, y sin que vuelva a caer el libro, cedo la palabra al director general de Juventud, Francisco. Vale. Gracias. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos, en especial a Cauce y a Isabel por haberme invitado aquí, a Pelayo, lógicamente, por ganar y por el talento y por habernos permitido disfrutar de la capacidad de síntesis
que realiza en tan pocas hojas, donde toca todos los palos y los logra sintetizar en un mismo punto. Y lógicamente también al alcalde por querer contar conmigo y permitirme, ¿no?, tomar un poco la palabra y dedicaros unas palabras a vosotros. Y quería haceros una reflexión un poco, que venía ahora en el coche, no tengo nada preparado, ¿no? Pero quería haceros, bueno, apunté aquí unas cosinas ahora, tres ideas, ¿no? El primero, la importancia que tiene el apoyo institucional a la creación, al talento. Hoy, en este mundo tan confuso, en este mundo donde hay que dar un sentido de los tiempos a unos tiempos que parecen no tener sentido, donde parece ser que vamos a una guerra en Europa, donde parece ser que ya se frivoliza hasta con la muerte de niños en la zona del Mediterráneo, y un mundo que necesita belleza y un mundo que necesita creación, ¿no? Si nos damos cuenta, yo como profesor me fui, que soy hijo de profesores, iba viendo cómo el arte, cómo la inteligencia, cómo el talento, cómo las bellas letras de las cuales Pelayo es exponente, resulta que han ido perdiendo espacio y han tenido una regresión, porque ese modelo del cual hablaba Gaspar García Laviana, del cual tenéis el nombre en esta biblioteca, ¿no?, que hablaba de la formación integral del individuo, de esa visión humanista, esa visión 360, de 360 grados, de musical, emocional, de inteligencia, de la accesibilidad a la cultura, por las cuales cayó Gaspar García Laviana, en combate, luchando porque todos tuvieran igualdad, porque todos tuvieran capacidad de poder llegar a las cotas más altas de sí mismos, por un mundo meritocrático. Vemos que todo ese mundo, que toda esa época de grandes causas y de nobles causas, parece ser que quedó diluida como un terroncillo de azúcar en un litro de café hirviendo, en el mismo momento en que solamente existe la terrible lógica del beneficio. Y el arte, si no da perres, queda fuera. Es decir, ya los sistemas de estudio no están diseñados para esa formación integral del individuo. Y yo, como educador, y que estoy a favor de las leyes progresistas de educación, hay una parte de la última ley de educación que me da miedo, que es enseñar a los chavales a vivir en la incertidumbre, cuando lo que yo quiero crear es un mundo de certidumbres, certidumbre en una sanidad pública, certidumbres en una educación pública, certidumbres en la accesibilidad a la vivienda, certidumbres en la accesibilidad también a un puesto de empleo digno, y la certidumbre en una estructura productiva sólida, como la que teníamos en Asturias y por la que estamos luchando a día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen bellas letras, no existe pensamiento, no existe creatividad, si no hay un soporte objetivo, una economía de respaldo, que sea la base estructural que nos permita construir también esas necesidades de segundo grado, que es esa nutrición del alma, ¿no? En relación a esto, decir que nuestro pequeño radio de acción, ya sabéis que la Dirección General de Juventud ya es algo muy piquiñino, que tiene muy pocos perres, pero bueno, el premio en concreto lo hemos duplicado. Me da mucha pena que te haya tocado la última hornada de la mitad, ¿no? Porque esperemos que esta duplicación haya llegado para quedarse. Y que la medida de nuestras fuerzas, pues bueno, que vamos a seguir alimentando el talento, sobre todo el talento juvenil, y muchas veces Quevedo, digamos, y todo el siglo de oro o el siglo de plata, ¿no?, de la generación del 27 o la del 98, surgen en contextos de crisis, ¿no? Surgen al calor de la crisis, de la búsqueda de respuestas. Esta obra, que es una obra de síntesis que explicará mucho mejor que yo los entendidos, yo soy de historia, no de literatura, y tal, puede ser que surja de una época de crisis, pero las crisis siempre se convierten en estructuras de oportunidad si hay una buena dirección que las pueda llevar a un espacio potente, ¿no? Y ahora tenemos en Asturias el reto de hacer una industria 4.0, una industria basada en la tecnología, no solamente una industria basada en el metal, sino también una industria basada en el alto valor añadido, en el tratamiento del dato, y que esa poesía económica pueda convertirse también simbióticamente en Asturias en un espacio de creación artística en todos los órdenes, entre ellos la literatura. Yo creo que Pelayo es un exponente de ese talento asturiano, de ese talento que se niega a decir que la batalla se ha perdido, que se niega a decir que vamos a llorar a la llorería,
y que de alguna u otra manera mantiene el estandarte de la inteligencia y de la fuerza, ¿no? De lo que es capaz de producir esta tierra. Y nada, darte las gracias por ese mérito tuyo y darte las gracias porque así te conviertes también en un punto de referencia para muchos jóvenes artistas que yo creo que pueden tener en tu obra referencias, ¿no? Sobre todo porque tocas todos los palos en apenas unas pocas hojas, lo cual es tremendamente creativo y tremendamente sintético. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Pelayo. Bueno, igual no hace falta tanto micrófono para que calle, pero como se graba y va a quedar después esto para mirarlo en internet, pues sí, va más a mover el micrófono. Bueno, antes de nada yo quiero recordaros una cosa muy importante que va a pasar un día de estos. No sé si lo sabéis, pero va a venir Taylor Swift a España. Salió la noticia importante, los demás están en segundo. Ya está. Ah, que ya está. Qué poco. Yo también. Bueno, pues eso es lo importante. Lo demás, ya, como nos decía Francisco, vivimos en un mundo con una serie de características que a veces da pena, ¿no? Parece mentira, pleno siglo XXI ya avanzando por él y efectivamente tenemos noticias que nos llevan de crímenes terribles de guerra en Gaza y de guerra en Ucrania y bueno, y muchas veces también nos llega esa frivolidad del imperio, ¿no? Un poco es importante que llegue una señora que no sabe que cante y por qué es famosa, ¿no? Pero yo esto quería enlazarlo con Cauce, ¿no? Con la asociación nuestra que trae a gente, no a Taylor Swift, que está fuera de nuestros presupuestos y de nuestros intereses, pero muy, muy lejos, sino a gente que tenga algo que explicar, ¿no? Y trae gente, como tantas veces ocurrió, de Madrid, de Barcelona, o de Bilbao, o de otros sitios y tal, y acude mucha gente, y está bien que acuda, ¿no? Porque hay mucha gente en España, y para España evidentemente también, con mucho bueno que decir y con mucho que enseñar, ¿no? Pero otra faceta importantísima de la labor de Cauce es precisamente ser cauce, o sea, como su propio nombre indica, ¿no? Ser cauce de lo que nosotros, lo que está en nuestra mano, en nuestro poder potencial y que tenga verdaderamente un interés, un valor cultural, sea del tipo que sea, puede ser literario o puede ser un libro etnográfico o puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser cuestión musical o algo así dentro del ámbito cultural, pues todo eso estar abiertos, estar abiertos y estar atentos y tal a lo que surja, ¿no? Entonces no debemos descuidar esta faceta, ¿no? Y bueno, y entonces aquí tenemos a Pelayo. Tenemos a Pelayo que ya un tiempo ganó el premio Asturias Joven de literatura, ¿no? Ganó con 35 años, corrígeme si me equivoco, que es el límite, a partir de 35 años ya no eres joven, llámate de otra manera. Entonces, en términos literarios, uno pasa de joven a viejo, ¿no? A madurez, que es una hermosa palabra, ¿no? Para artística, ¿no? Para cualquier oficio, en realidad, ¿no? La madurez, el llegar al punto donde bueno, ya pasaste de hacer pruebas acá y allá y ver qué te gusta o qué no te gusta y intentar mejorar o ir conociendo un poquitín tus aficiones y tus vocaciones, ¿no? Punto. Pasamos a otra fase, la madurez. Entonces, en este tránsito tenemos aquí esta novela, esta interesantísima novela, de una persona que gana el premio juvenil ya en el borde, que es joven todavía porque, bueno, pues y tal, pero allá en madurez. Y yo me había propuesto un poquitín a ver si consigo, que va a ser un poco complicado, explicar por qué se ve madurez en esta novela, ¿no? Una buena novela. Una novela que tiene virtudes suficientes como para decir que ya es una obra de un autor que promete, que espero que siga escribiendo, creo que sí, que no hay quien no se lo vaya a quitar, ni de coña, creo que no.
porque ahí tiene el gusanín ese que tremendo. Y eso, ¿y por qué? ¿Y por qué, no? Crea esta novela, tiene un mundo. Yo creo que tiene la clave de todo, ¿no? Uno llega a la madurez, entre otras cosas, porque encuentra su mundo, porque es capaz de crear un mundo. En una novela o en una obra, ¿no? Está todo redondo, todo en torno, crea en torno a 7 personajes, los 7 femeninos, que menuda atrevimiento, ¿no? Menudo atrevimiento el querer entrar dentro de la persona, que es lo importante, ¿no? Es uno de los pilares, de los grandes pilares de la novela, ¿no? Esa intención psicológica profunda de querer entrar dentro. Vamos a ver, hay que decirlo todo, y entonces estas personas son, en concreto, el marco de la novela son 7 prostitutas de un puerto que en principio puedes pensar que son personajes muy marginales, muy apartados de la sociedad, y muy dolientes, y bueno, que están esperando un barco donde va a haber clientela. Pero no es lo que no nos podemos imaginar, no habla apenas de ese ámbito realista de la prostitución o algo así. Bueno, es el marco, ¿no? Es la disculpa para muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Pero habla del ser humano. Ni siquiera tampoco se puede decir que habla del ser humano femenino, en concreto, ¿no? Sí y no. O sea, habla con una serie de elementos, ¿eh? A ver, yo escribo también, ¿no? Entonces ya escribí unas cuantas novelas, entonces ya no leo inocentemente como se debiera leer, o sea, como un lector sin más. Tú lees para que te llene y eso, sino que, bueno, ya tienes el vicio y entonces ya leo como autor también. Entonces ya intento entender los entresijos del ritmo, de los diálogos, la manera de presentar, la manera de hacer cada párrafo más, de trabajar los detalles del diario, ¿no? Los trabaja muy bien. Eso es otro de los elementos, ¿no? Detalle psicológico, detalle en sí, detalles poéticos y entonces el ritmo conjunto, ¿no? A ver, yo quería leer alguna cosilla, ¿no? Y no enrollarme mucho y después hacer algunas preguntas, ¿no? Pero mira, antes de leer alguna cosilla, casi se me ocurre, para no enrollar mucho con la mi voz solamente, que hacerte unas preguntas sobre la parte simbólica, ¿no? Hay mucho de simbólico en la novela, ¿sí? Porque en la vida los símbolos son importantes y para todas las personas tenemos dentro muchas cosas que nos influyen de manera simbólica. Bien, entonces te voy a hacer una o dos preguntas, ¿vale? La primera, ¿por qué nudos en la portada? Nudos marineros, se supone. Vale. ¿Micrófono? Sí, sí. Bueno, lo primero, te respondo dentro de 5 segundos. Lo primero, agradeceros primero a vosotros por haber venido, por haber esperado hasta media horita, que no nos trasteis las sillas a las cabezas y eso se agradece. Bueno, y muchas gracias evidentemente a Isabel, a José Ramón, a Francisco y a Julio por estar acompañándome aquí. Y como siempre digo, las personas que ponen las sillas, que son las personas invisibles y que limpian y todo esto, que nunca nos acordamos de ellos, pero no sería posible, los que ponen aquí los micrófonos, sería imposible poder hacer una presentación sin estas cosas y siempre quedan en la sombra. El tema de la simbología, o de los nudos, las dos cosas. Los nudos, pero pues no. Tú mejor Los nudos, donde quieras. bueno, los nudos te remiten directamente al lugar donde sucede, que es un puerto, te llevan a un lugar marítimo. Ya entras en el libro sabiendo más o menos hacia dónde vas. Y además está el tema de que, bueno, que los nudos están muy ligados a la literatura, porque son cosas que tienes que resolver. La literatura está hecha a base de nudos, que vas... A veces quieres deshacerlos, a veces haces más nudos todavía, como cuando guardas un cable, lo enrollas bien, pretendiendo que cuando lo cojas lo vas a desenrollar y va a estar perfecto, y no, y tiene 20 nudos y no sabes quién demonio hizo esos nudos, ¿no? Yo creo que los libros tienen un poco eso, y por eso los nudos, sin más, y porque bueno, me pareció que estéticamente quedaban bien,
también un poco mérito de Esther, que tenemos allí vendiendo los libros, que ayudó mucho en... Bueno, a mí me encanta la edición, es un libro con una encuadernación, no sé, que igual es porque lo escribí yo, pero a mí me parece preciosa. Entonces, agradezco también mucho el esfuerzo y el cariño que le pusieron a la publicación, a la edición de este libro. Y respecto a la simbología, claro, había un número de páginas que... Había un margen que no se podía pasar, creo que eran entre 80 y 120 o algo así. Y yo quería contar muchas cosas en muy poco espacio. Entonces, lo que te da la simbología es como cuando guardas un documento zip en el ordenador, que lo comprimes y luego lo puedes descomprimir y sacas muchas cosas dentro, pero ocupa mucho menos espacio. Pues esa fue un poco la fórmula que utiliza para escribir este libro, poder meter mucho en muy poco espacio. Y tal vez por eso también es tan poético, porque la poesía utiliza esa herramienta. Un poema generalmente tiene un espacio, ocupa un espacio muy pequeño, pero un buen poema te puede dar para estar rumiando sobre él todo el día. Entonces, bueno, intenté utilizar eso mismo en el libro, aparte que, bueno, que estéticamente me gusta utilizar la poesía para estas cosas. Y que me divertía escribiendo, y como yo escribo por diversión, pues para adelante. Bueno, hay algún símbolo más, ¿no? El barco se llama Luz del Este, que la luz del este en general es la luz del sol al amanecer, ¿no? ¿Va por ahí? Va por ahí. Sí, luz del este, evidentemente es la luz que viene del amanecer, la del sol cuando aparece por el horizonte después de la noche. Y bueno, pues es un símbolo como cualquier otro de esperanza. Y esta novela sucede cuando el sol se pone y cuando se hace de noche, y lo que están haciendo las protagonistas en realidad es constantemente pensar en ese momento en el que amanezca y donde se vean sus esperanzas, cada una tiene las suyas cumplidas. Bueno, y después hay otra parte simbólica muy interesante, que es que todas ellas tienen unos nombres que no pasan desapercibidos, ¿no? Anaís, la sirena, Babilonia, la mora, la niña sobre todo, ¿no? La niña es muy especial. ¿Algo que decir sobre eso? Yo creo que cuido mucho los nombres, más allá de la cuestión estética, evidentemente, que suele ser mi prioridad, la estética, y luego ya pongo todo lo demás. Pero yo soy una persona que tiene muy mala memoria, soy muy olvidadizo, y lo llevo muy mal cuando en un libro aparecen muchas personas, o sea, muchos nombres, porque paso 10 páginas y me nombran a uno y yo ya no sé de quién estaban hablando. Entenderéis lo mal que lo pasé con 100 años de soledad, porque hay como 100 personas que se llaman todas igual. Tuve que hacerme un esquema y fui apuntando, hice ahí un árbol genealógico, tenía que estar revisándolo constantemente porque me perdía. Y en este caso, pues, bueno, yo creo que como en todos, necesitaba nombres muy llamativos y que fuesen muy diferentes los unos de los otros para que el lector no se perdiese en ningún momento. Porque es que además en muy poco espacio meto muchas personas. Entonces entran muy rápido y necesito que el lector los identifique rápidamente. Luego a partir de ahí, pues claro, los nombres siempre te dan un poco de información sobre la persona que lo lleva. Pero bueno, tampoco voy a desvelar, que es un libro pequeño, poco que diga ya cuento. Ya no quieres hacer auto-spoiler, ¿eh? No lo es. Vale. Bien, mencionaste la edición en sí, que bueno, la edición es especialmente guapa, curiosa, un papel bueno de verdad, y la edición visible a simple vista que está cuidada. Pero a mí, personalmente, como persona que escribe, que también editó algún libro y tal, eso casi me resulta secundario. Cuando veo que está bien editado es cuando ya leo 2 o 3 páginas y no hay ni una puñetera errata. Eso es un libro bien editado. Eso es que alguien que se cuidó, y eso normalmente más de una persona, de que eso fuese así, ¿no? Y es muy difícil porque las erratas se cuelan, bueno, de una manera increíble. O sea, lees 10 veces un texto y hay una cosa que se te pasa. Y a la 11ª lo ves y dices, ¿pero cómo me puedo leer? Bueno, pues eso en cuanto a la edición. Y una cosa que no quería... Un segundo, sí, te interrumpo. Lo bueno de que sea una edición bonita es que es un libro expendido para regalar.
Entonces, tenés la oportunidad de poderle regalarle un libro que además tiene un formato muy cómodo para envolver. Yo siempre digo, comprad 4 o 5 por si acaso y tenéis resueltos unos cuantos cumpleaños. ¡Qué morro! Sí, a ver si se puede regalar algo de eso. Claro. Pero bueno, yo vengo aquí más que a hablar de tu libro como regalo, a hablar de tu libro como libro. Entonces, el ritmo, ¿no? Uno de los elementos de madurez más claros que veo yo aquí, más incluso que la faceta esa poética tan intensa, ¿no? Terriblemente intensa. O sea, hay cosas que se dicen de manera poética y a la vez realista, que es difícil de conseguir. O sea, tú sabes lo que está pasando, sin que te describa realmente cada una de las cosas que ocurren. Bueno, igual esto ya es difícil de entender si no leyera algún párrafo. Pero bueno, más incluso que la cosa poética es la cuestión del ritmo. De un ritmo que el ritmo no tiene por qué ser un ritmo acelerado, ¿no? Ahora vemos mucho, sobre todo en el audiovisual, en el cine, sí, sobre todo en el cine, ¿no? Como planos de medio segundo, uno tras otro, hasta agobiarte, ¿no? Porque parece ser que estamos cansados y un plano ya de 4 segundos ya haces tapping, ya marchas, ¿no? No soportas, ¿no? No se trata de un ritmo trepidante, a no ser donde bueno, por lo que sea se quiere hacer así, pero no, el ritmo no es eso. El ritmo consiste en mantener un interés y mantener una dinámica que puede ser lenta, pero llena, o puede ser bueno, con cierta acción, con cierto diálogo, pero eso mantenido, que haya un interés, que haya una vida detrás, ¿no? Y entonces eso está muy logrado. A mí me gusta mucho, en cuanto al ritmo, un diálogo que tienes aquí, flipante, que yo nunca lo había visto, y me sorprendió porque coge a las 7 protagonistas y pone un diálogo con un señor, un cliente, que no había aparecido hasta el momento y de pronto llega por allí, se explica un poco quién es y tal, y todas hablando con él, pero cada una aparte, pero en el mismo diálogo. Lo cual quiere decir que tú que ya vas conociendo la novela y que ya sabes un poco los recursos, pues entonces vas viendo que preguntas que le hace la niña, después concuerda en el diálogo con cosas que dice Babilonia, cosas que responde él, se supone a otra persona. Entonces es una mezcla de diferentes diálogos sin ningún aviso y sin ningún otro elemento que lo explique, pero lo vas entendiendo. Y eso me sorprendió bastante, ¿no? Muy gratamente, ¿no? Cómo consigues, hay muchos detalles. Bueno, los diálogos son buenos en general, son muy buenos. Y eso da mucha... Apunto una cocina. Apunto acerca de ese diálogo en concreto que también puede hablar del resto del libro. Yo llevo muchos años montando vídeos y yo creo que si no tuviese esa práctica montando audiovisualmente, cinematográficamente, como se quiera decir, no habría podido escribir esto, o por lo menos no lo habría escrito así. Y ese diálogo en concreto es una especie de ejercicio de montaje cinematográfico que además le dejo al lector. El lector tiene la obligación de montar él eso en su cabeza, porque claro, es de una frase a otra, estás pasando de una escena, de un momento, de un lugar a otro, no te digo cuándo ni dónde en ningún momento, vas saltando casi de una línea a otra. Intento que no sea muy difícil entenderlo, pero yo creo que eso es un modo de... Eso viene del montaje, fundamentalmente. El libro en sí tiene una estructura un poco, vamos a llamarla rara. Experimenté un poco con eso, pero intenté que se entendiera, tal vez por el bagaje cinematográfico que ya tenemos todos, que ya en algún momento en alguna película vimos cosas parecidas, entonces pienso que no cuesta entenderlo, la gente no se pierde mucho al leerlo. Quiero pensar, esa fue mi intención. Claro. Pues mira, yo no había pensado en esa parte, en esa comparación, pero claro, ahora lo entiendo, ¿no? En ese diálogo, imagináis en que en el cine se hace mucho, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, imaginan un solo personaje varón, ¿no? Y habla con 7 mujeres. Cada una se supone que en un sitio, ¿no? Entonces en el cine tú lo pondrías en una habitación diferente, en un marco diferente, con algo diferente para distinguirlo, ¿no? Y vas plano, ¿no? Y la persona que está habituada a ver cine ya va entendiendo que, jolín,
esto no hay cine, entonces no tienes ningún apoyo visual que te diga ahora. Bueno, hombre, lo pone que quién habla, ¿no? Lo pone que habla él, que habla ella, lo pone los nombres. Eso sí, es un apoyo. Pero en cuanto a la conjugación de todo, para que todo sea un conjunto armónico, ¿no? Vale. Si no se lee, no se entiende, estoy dándome cuenta, ¿no? Que no se entiende el texto de por qué a mí me llamó tanto la atención, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un acicate para que alguien a lo mejor quiera leer, ¿no? A ver, a mí me gustaría leer un trocín, pero antes os tengo que decir que recientemente, en poco tiempo, ¿no? Presentaste en Gijón y en Gijón y en Oviedo fue la novela, y una de tus presentadoras previas es aquí, Elina Villarroel, ¿no? Que te emplazo para que en cualquier momento tomes la palabra. Bueno, después cuando todo el público lo haga, pues por supuesto, pero incluso antes, ¿no? Para hacer alguna pregunta, porque tú también conoces la novela, también estuviste en una presentación probablemente igual menos formal que esta, ¿no? Pero bueno, así que te emplazo. Cuando levantes la mano o hagas un gesto, pues ya está, ¿no? Porque está bien esto, pienso yo, de hacer preguntas al autor, ¿no? Eres la nota a pie de página. Eso, notas a pie de página, en fin. Vale, voy a leer un capítulo que la primera vez que leí el libro, yo lo vengo leyendo una y media, me llamó la atención, se lo dije, ¿no? Bueno, un capítulo muy cortito, o sea, se puede leer entero. A ver, claro, es que leer así en público, porque hay muchos elementos que hay que pillar enseguida, no son poéticos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es la fase más poética de la historia. Página 54, es un capítulo corto en que hay una relación amorosa, digamos, ¿no? Hace años, antes de todo, siempre es antes de todo, el humo de sus cigarros se cruzó, giró entre sí como dos bailarines de tango justo antes de agarrarse con violencia. Se arqueó hacia arriba, dos cuerpos que se anudan y se buscan y se aprietan y se retuercen más y no paran de encontrarse y de perderse, y por eso, precisamente por eso, se elevan como el humo. La sirena y Anaís lo vieron y pensaron lo mismo, y entonces se miraron y entendieron. Al día siguiente, cuando se despertaron, se quitaron la espuma del sueño que se les había resecado en la comisura de los labios, mutuamente. Bueno, me pareció un día muy brillante. Ahora leído en alto ya. No, sí, me debía. Pero yo debí de hacer comentarios de estos de viejo cascarrabias, quizá incluso envidioso, diciendo algo así como: no te dejes llevar demasiado por lo brillante. Igual fue así de imbécil. No, bueno, no fue así, ¿no? Pero algo así pensé, ¿no? Dice, escribes de una manera muy brillante, realmente tienes una serie de madurez. Claro, una serie de elementos. Entonces, yo pensaba, como yo no escribo así, igual pensaba que, ¿por qué no vas a escribir así, no? ¿Qué ibas a decir? Sí. Primera nota a pie de página. Que yo creo que es una de estas novelas en las que lo que no se dice cuenta tanto como lo que se dice, como se ve en ese fragmento, precisamente. Sin duda, sí. Sin duda. Es prácticamente perfecto. Sí. Y segunda nota a pie de página. Ahí se nota la labor de Pelayo como creador visual, porque sabes, el fragmento que has leído es visual, es un flash, es una escena que es cinematográfica, ¿no? No hay tanto la base ahí de la labor de más, que se nota mucha gente joven que viene del mundo de la imagen, que traslada la forma de escribir a su, sin pisarse, a su mundo literario. Lo noto ahí claramente. La escena de Bruno es absolutamente visual, es decir. Sí. Bueno, pero hay cosas que no son tan visuales, y para ir acabando con mi intervención, os voy a leer un cachín pequeño porque es filosófico, y es al final.
y tiene sentido. Y es muy brillante. Muy brillante. A ver. La sirena. Se llama La Sirena, la protagonista, ¿eh? Una de las chicas. La sirena alzó el brazo frente a ella y cerró un ojo. Cerró un ojo. Colocó el luz del este, el barco, está mirando el barco, sobre la punta de su dedo. A partir de ahí ya no hago más gestos, simplemente era para explicar cómo empieza la cosa. Ahora parecía encallado en equilibrio sobre lo alto de un peñasco. O era el barco minúsculo, o su dedo el de una diosa inmensa. Como en el universo, cualquier punto que una quiera se puede utilizar como referencia para todo. Decidió que ese punto estaba en la uña de su dedo índice y que cuando ella movía su dedo, por lo tanto, no lo estaba moviendo, estaba desplazando el cosmos. Se le ocurrió algo más grande que el cosmos. Giró el brazo, puso el dedo frente a la mar, deslizó su uña por el horizonte, por el infinito. Ahora estaba moviendo el océano, el infinito. ¿Podría mover así el paso del tiempo o solo funcionaba con las cosas reales? Parecía un juego de niños, pero si el punto de referencia del universo estaba en la uña de su dedo, y así era, ella estaba realmente moviendo el océano. Pensó que si la Tierra giraba entonces era el capricho de su voluntad, de una voluntad implícita, latente, sobre la que apenas tenía poder, del mismo modo en el que su diafragma llenaba y vacía sus pulmones o su tracto digestivo gestionaba la absorción de los nutrientes sin que ella decidiera sobre las acciones del proceso. Bueno, pues ahí queda eso. Bien. Y si hay alguna ocasión para que tenga que intervenir, pues intervengo, pero yo creo que ya dije bastante. Ahora me dejas en un brete, porque, claro, yo pensaba que una presentación era ir a que te preguntasen cosas y no me traje nada preparado. Bueno, traje el libro y la memoria de haberlo escrito y de algunas artimañas que hice para que sea real. Pero si tienes alguna pregunta un poco más directa, yo me explayo y puedo estar aquí hablando del tiempo que haga falta. O vosotros, ¿eh? Vosotros también podéis preguntar lo que queráis. No, por mi parte yo creo que ya está bien. Yo creo que sí, que ya está bien. Vamos para que sí. No sé ahora qué otra pregunta te haría. Pero ya te la haré. Bueno, igual alguna pregunta más personal, ¿no? Porque no dije nada, hablé del libro, porque yo venía a hablar del libro, pero no hablé de ti, de lo que nos conocemos y que yo sé que como artista eres. ¿Quieres que diga cosas? Bueno, luego yo te... Lo hacemos después. Bueno, entre los dos vamos generando... Bueno, pues de Pelayo, sí. Vamos a hablar de Pelayo un poquitín, porque yo lo conozco desde que me presentó un señor llamado Carlos, que es su padre, me presentó a Pelayo y a Olaya, los dos hermanos, y fue una presentación de esto que se dice hasta hoy. O sea, muy guapa, porque, bueno, para ver en qué podíamos colaborar, y colaboramos, vaya si colaboramos, ¿no? Un mogollón de cosas, ¿no? Hicimos la película Bailandia, hicimos un montón de videoclips y después, bueno, algunos actos musicales y cosas de Cauce también que intervenimos y tal. Vale. Bueno, pues Pelayo tiene una productora, el Holandés Aberrante, que es un riesgo poner a una productora jugando con la ironía del holandés errante, el holandés aberrante, que bueno, que según me explicó eso, tiene que ver con un fenómeno. Así hablo un poquitín. En cine hay un tipo de plano que suele ser como un poco inclinado, raro. Cuando no vemos el típico plano cuadrado estático con la línea bien marcada horizontal del horizonte, pero horizontal del horizonte evidentemente, no tan evidente porque tan horizontal no es el horizonte, si pensamos que la Tierra tiene forma redonda. Cuando yo un plano así como medio raro, que se suele utilizar, es muy expresivo, hay que meterlo con mucho cuidado, eso tiene los nombres en argot cinematográfico. O plano holandés, no sé por qué lo llaman plano holandés, imagino porque algún holandés fue el primero en patentarlo,
o plano aberrante, que esa palabra ya hace un poco más de referencia a lo que, bueno, a lo que vemos o a lo que sentimos cuando observamos un plano de ese tipo. Claro, yo lo vi el juego de palabras sobre la mesa. Tenemos el plano holandés, tenemos la palabra plano aberrante, tenemos el holandés aberrante, pues, el holandés errante, pues nada, nombre de la productora que se dedica a hacer cosas audiovisuales, holandés aberrante. Bueno, pues ya lo sabéis, una productora con bastante currículum detrás. Y después, bueno, la música. Un grupo musical que, bueno, ahora ya no estás en grupo, ¿no? Sí, estoy. Bueno, bien. Un grupo musical, mogollón de canciones compuestas por él mismo. Una de ellas, cuando fue, hace unos meses, ¿no? Cuando hicimos un acto musical, bueno, sobre temas ecológicos y tal. Y entonces aquí cantó una canción guapísima, o sea, una cosa que nos llamó mucho la atención. O sea, que está toda esa faceta musical. Y después está esta que no vas a dejar nunca, supongo, estoy seguro, que es la literaria, ¿no? A mí ya me pasó varios trabajos y este es el primero con el que dan un premio y que indica que vas a seguir haciendo un montón de cosas, ¿no? Venga, Sí. Bueno, ¿qué hablas tú de una vez o qué? A ver, yo hablo, pero no sé qué decir. Por eso yo agradecería un pie de alguien, porque claro, yo puedo hablar de muchas cosas. Te hago una pregunta, Sí, si me dejas. Por supuesto. ¿Por qué se llamaba Jericó el práctico portuario? ¿Y qué relación puede mantener con la balsa de la Medusa? Exactamente. Pues mira, esa es una pregunta que no me hicieron, que ya tuve que forzar yo alguna vez esa información. La balsa de la Medusa, que es un cuadro de Jericó, bueno, ahí hay un francés en la sala y igual me mata con la pronunciación, pero se podría considerar que este libro, iba a decir que ese cuadro es un resumen del libro, dando a entender que ese cuadro se pintó después que el libro, que es menos importante que Luz Celeste, no es así. Pero se pueden observar en ese cuadro todo el ambiente, todo el objetivo que tiene este libro, ¿no? Ese cuadro hay un montón de personas que están encerradas en una balsa en mitad de una tormenta. Ya ves que cada uno tiene una disposición diferente en cuanto al futuro, al presente. Los ves que están muertos, los ves que piensan que van a morir, los que saben que van a morir, los que tienen esperanza. Y luego, al fondo, en el horizonte, se ve cómo está saliendo el sol y se ve un pequeño barco. Entonces, y curiosamente yo ese cuadro lo descubrí cuando ya llevaba medio libro escrito. Y dije, pero si esto es Luz del Este, esto no es tal cual Luz del Este, son unas personas encerradas en un sitio y te estoy mostrando sus evoluciones mentales y cómo cada uno ve las cosas de una forma diferente. Y hay un barco que simboliza la esperanza. Y entonces ahí dije, bueno, pues tengo que meterlo de alguna forma. Y por eso metí a este hombre dentro del libro. Y para dar pistas, sin darlas, en el momento en el que aparece este hombre en ese mismo capítulo, aparece la palabra balsa y aparece la palabra medusa. Separadas, pero están ahí. Es que a mí me recordó un poco, si me permites un minutín, Sí. un pequeño diálogo, cuando Humberto Eco en El nombre de la rosa pone a Fray Guillermo de Baskerville, digamos, yo creo que es un guiño un poco a todo ese pensamiento deductivo de Sherlock Holmes, ¿no? De esa parte de la inteligencia medieval y ese racionalismo medieval. Y claro, Baskerville, Sherlock Holmes, el perro de los Baskerville, y yo quise ver también ese guiño en lo tuyo. Nada, me alegro de haber acertado. Sí, el libro tiene unos cuantos, lo que se suelen llamar ahora easter eggs, huevos de Pascua, que son huevos escondidos que no afecta no dar con ellos a la historia, pero que cuando das se te abre una ventana nueva y a veces te puede incluso cambiar el color de lo que estás leyendo. Y metí algunos, y ese es uno de ellos. Son cosinas que dejo pistas como un pequeño premio para el lector, o bien avezado, o bien que pues, por casualidad dio con ello, y eso siempre permite pues, darle más fondo a un libro, que una relectura encuentres cosas que no habías encontrado antes. Me gusta jugar con eso, incluso para divertirme a la hora de escribir. ¿Preguntinas? Sí. Bueno, y yo
Bueno, te conocí el día que cantaste, cuando la presentación del libro de Julio, una canción además preciosa que me encantó, bueno, la cantaste muy bien y no sabía que eras escritor y bueno, me regalaste el libro y me fastidiaste un poco la lectura porque cuando cojo un libro casi nunca, no me gusta saber nada del autor ni saber nada del libro, porque a mí me gusta leer, como decía Julio, inocentemente, sin leer y tener mi propio criterio y luego ya saber del autor o enterarme de lo que es el libro, ¿no? Y cuando empecé a leer tu libro, yo decía, pero esto lo escribió alguien tan joven como él, me costaba trabajo pensarlo por la madurez de la escritura, pero también sobre los personajes, porque son personajes arriesgados, son todo mujeres, no son mujeres cualquiera, son unas mujeres con unos pasados y alguna, por ejemplo, como lo de la niña, son personajes tremendos. Para alguien tan joven como tú, ¿de dónde te inspiras? ¿Dónde sacaste, de dónde sale esa inspiración? Porque a mí me cuesta pensar que alguien tan joven tiene algo tan maduro y tan profundo como eso. Lo cierto es que en realidad me hice la cirugía estética, tengo 67 años. ¿Dónde? Guardados en un cajón. Tengo un retrato en el desván que va envejeciendo por mí. Bueno, lo de la juventud hizo antes referencia a Julio a eso, ¿no? Es el premio que el otro día dije que había ganado el Princesa de Asturias, porque me equivoqué. Lo podemos mantener. Pero digamos que tenía su límite en 35 años. Era un premio que yo lo tenía echado al ojo desde muy chavalín, no sé, tendría 15, 17 años o así. Y había pensado, bueno, cuando escriba un poco mejor me presentaré, porque ahora no estoy para ello. Fueron pasando los años y cuando me di cuenta tenía 35, era el único año que me podía presentar y al cabo de 2 meses se terminaba el plazo. Entonces, en vez de coger algo que ya tenía escrito, arreglarlo un poco y enviarlo, me apeteció meterme en este reto que es escribir un libro a toda velocidad, que no lo pasé nada bien por eso, pero bueno, al final la cosa funcionó. Y bueno, también lo comentaba Julio, que igual el hecho de tener 35 años me da un poco más de bagaje que otra persona que tenga 10, 15 años menos que yo, que no habrá tenido tanto tiempo de leer, de practicar, que básicamente de vivir, claro, sí, bueno, de vivir y de reflexionar sobre lo que vives y lo que lees, porque no... un consejo que se suele dar mucho a los jóvenes escritores es que lean, que está muy bien, pero yo creo que leer solo no vale, hay que reflexionar acerca de lo que estás leyendo, por qué el escritor escribió eso, cómo lo escribió, porque si lo lees sin más, luego bueno, pues pasas de un libro a otro y no aprendes realmente, o sea, algo vas aprendiendo, pero tampoco tanto. Entonces tomártelo, si te lo tomas en serio, pues como una profesión más que estás aprendiendo y esforzarte por mejorar y ver dónde fallas, y por eso está muy bien la opinión de la gente que tienes alrededor. El problema de la gente que tienes alrededor, amigos y familiares, es que no te dicen las cosas malas. Entonces con eso aprendes poco, pero bueno, se intenta. La verdad es que, bueno, Isabel antes comentó que era mi primera novela publicada. Yo cuando empecé a escribir prácticamente a diario, tomándomelo en serio, tenía 18 años, o sea, hace ya casi 20. Y bueno, pues de escribir muchas horas al día pues, cuando escribí esto tenía 35, pues durante más de 15 años, pues imagino que eso se acaba notando en la escritura. Que si no se va a notar que la práctica. Y no sé, me habías preguntado algo más. Los personajes femeninos. Sí. Esas mujeres que tú nos cuentas aquí, que tienen todas un pasado. Sí, eso es. Sí, una de las cosas que me interesaba era demostrar que tienen un pasado, o sea, que quedase claro que había un pasado, pero no sin necesidad de decirlo. Creo que si fuiste tú, Celina, la que dijo que lo que callaba era tan importante como lo que hablaba. Y a eso le doy mucha importancia, tal vez porque no me gusta cuando veo una película o leo un libro que son sobreexplicativos. Me parece que te están tratando de tonto, que te dicen una cosa y en el párrafo siguiente, de un modo u otro, vuelven a decirte lo mismo. Y ya lo sé, ya había llegado a esa conclusión.
Entonces, muchas veces prefiero pecar de quedarme corto que de pasarme. Entonces, en este caso, pues con ellas, el sistema que utilicé, también porque tenía muy poco espacio, era buscar la forma de que se viese que había mucho fondo detrás de ellas, mucho detrás de ellas, y lo que está delante, que no se puede saber, básicamente son las esperanzas que tienen ellas en el futuro, sus sueños, sus deseos, sus miedos. Y ¿cómo lo hice exactamente? No lo sé, porque muchas veces cuando estás metido en la escritura, entras en esa fiebre creativa que casi pareces un medium que tienes un espíritu dictándote y tú estás así escribiendo lo que sale. Que evidentemente no es así, que piensas cada palabra, cada letra que escribes, pero muchas veces esa es la impresión que te da, de que esa escritura consciente, o sea, no eres consciente de esa escritura consciente. Sé que es muy difícil de explicar, sobre todo cuando si no te dedicas a ningún tipo de actividad creativa, no sueles utilizar ese tipo de herramientas, pero es como el conducir. Sabes intuitivamente qué marcha tienes que meter en qué momento y no te paras a pensarlo. Y realmente lo estás pensando, lo estás sintiendo, pero es un poco eso. Lo malo que tengo es que hablo fatal, por eso tal vez escribo tanto, porque la escritura me da la oportunidad de pensar bien lo que voy a escribir, lo que voy a decir, y si no me gusta, tacharlo y volver a escribirlo. Y eso hablando no pasa. Entonces, y como soy una persona muy callada, también siempre fui muy tímido, ahora ya menos, pero cuando era pequeño era terriblemente tímido, muy solitario, no hablaba con nadie, y eso te obliga a ir desarrollando un mundo interior donde vas inventando cosas, e imagino que eso también es una parte muy importante de mi formación como escritor. Sí. No, si tienes más que hablar. No, iba a decir a la gente que pregunte. Así. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Yo soy un forofo francés de Pelay y, pues lo decía, aquí estamos en Asturias, retomo el mogollón. Pero tengo una pregunta, que tiene esta novela toda pinta de una obra de teatro. Las tres unidades clásicas, de acción, de lugar, de tiempo. ¿Pensaste un día con una adaptación en el teatro? Porque a mi opinión sería una buena decisión y una buena obra de teatro. Sería una buena obra de teatro dependiendo cómo se adaptase, que sería también un reto, porque claro, este libro es cierto que tienes el escenario muy acotado, tienes unos personajes muy concretos, es cierto que tiene algo de obra de teatro también porque la luz, porque yo creo que aquí la sombra, la oscuridad, la luz es artificial muchas veces. Es cierto que entra por las ventanas, pero parece diseñada, puedes imaginar que hay unos focos detrás de las ventanas y que hay una luz apuntando aquí y apuntando allá. Pero yo creo que el gran reto de esta novela, de convertirla en una obra de teatro, es que sucede fundamentalmente dentro de la cabeza de las protagonistas. Entonces habría que buscar una forma de que eso que sucede dentro de sus cabezas, trasladarlo a acción. Se puede hacer a través de monólogos, pero claro, no sé si funcionaría una obra que fuese todo monólogos interiores o no, si se podría buscar una forma de jugar con ello y de que hubiese monólogos y hubiese otras formas de acción. Yo afortunadamente soy muy amigo de hacer adaptaciones y acepto con mucho gusto que las adaptaciones de un libro a una película o viceversa o como sea, se cambien y que se adapten totalmente al nuevo género porque bueno, son cosas diferentes y si una película no se parece al libro inicial pero es buena, para mí eso es lo importante. Entonces, si un día alguien adapta una Luz del Este, una obra de teatro, yo no podría ser, en principio, porque no tengo una formación como escritor de obras de teatro, no soy muy asiduo a ver obras de teatro, sí que leo algo de teatro, pero poco. Tal vez, oye, con el tiempo empiezo a entrar en este mundo y me animo, pero sí, yo creo que si alguien lo adaptase, tendría que manejar muy bien el lenguaje teatral y habría que hacer muchos cambios. Que yo estaría encantado, no tendría problema en hacerlo. Gracias. A ti. ¿Ibas a hablar? Si puedo hacer alguna pregunta más. Sí. Perdonadme que soy un pesado, pero es que
estoy generalmente tan embrutecido leyendo documentos técnicos que tengo que aprovechar estos momentos de oxigenación intelectual, ¿no? Quería hacerte una pregunta íntima y después otra filosófica. Creo que la segunda es más jodida que la primera y no sé si me respondes en un bar después, pero siendo aquí. La primera es cuando tú escribes, ¿escribes en un folio el borrador de tu obra o lo haces ya directamente en el ordenador? Este es el segundo libro que escribo a ordenador. Hasta los 35 años siempre escribí a mano, sigo escribiendo a mano, pero ya... a los 35 años me obligué a saber lo que es escribir a ordenador, lo cual me facilitó mucho escribir este libro porque tenía un tiempo muy corto, tenía muy poco tiempo para escribirlo y si lo escribía a mano, luego tenía que pasarlo y eso llevaba un montón de tiempo. Entonces sí, este fue prácticamente me desvirgó en el tema de escribir a ordenador, que es una sensación muy diferente de hacerlo a mano. No voy a decir que es peor, a mí siempre me pareció que es algo mucho más frío, pero una vez que empiezas a hacerlo, el cerebro se habitúa a todo. No tienes esa cercanía, no tienes el olor del papel, el raspado del bolígrafo, de la pluma, lo que escribes, que siempre ayuda. Cuando escribes a mano vas mucho más lento, pero claro, no te da la oportunidad de borrar, te da la oportunidad de tachar, que es diferente. Al tachar queda todavía lo que escribiste antes, puedes comparar... Las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas y son muy interesantes. Por eso ahora hago las dos cosas a la vez. Bueno, a lo mejor creo que ahí hay iPads ahora que escribes a mano y después te hacen... Sí, te lo pasa directamente. Tengo que aprender cómo se llama ese programa. La segunda pregunta tiene que ver con la segunda reflexión que cogió de tu libro Julio Arbesú y que era la del dedo, ¿no? Es decir, yo estoy moviendo el universo, ¿no? Si nos damos cuenta, hay ahí una potencia filosófica del copón, ¿no? Porque es también una lucha, yo creo que entre dos mundos filosóficos y justo tú, de alguna u otra manera, este libro está inserto en una intersección entre un corpus filosófico sólido, tradicional, asturiano, yo creo que con rasgos de materialismo muy potentes, estructuralistas, pero por otro lado hay una parte de tremenda subjetividad, pero no veo que se decante en uno de los dos lados de la balanza, ¿no? Entonces la pregunta es, en esa pulsión entre una materialidad terrible, ¿no? Y esa subjetividad de yo no muevo, no es una uña, yo estoy moviendo el universo, ¿no? ¿Qué pulsión es más fuerte? Por eso la pregunta es jodida, ¿no? Pues es filosofía pura de... Antes había un mundo estructural, ahora un mundo donde se aparecen países nuevos, uno se autodetermina de cualquier manera. Antes había unas identidades de barrio, de clase, de ciudad. Un poco como ese crisol y esa lucha cultural que a ti te ha tocado vivir de cambio de ciclo en tu propia existencia personal, ¿de qué manera se traduce en el libro? No sé si es muy pesada la pregunta. No, está bien. Peñazo. No, igual no te respondo vale. a lo que quieres escuchar, vale. Pero... vale, para empezar, haciendo referencia a ese momento en el que dice estar moviendo el universo, sucede al final del libro. Pero, sin embargo, hasta ese momento... O sea, en ese momento ves una persona que dice, soy Dios. Puedo hacer lo que quiera, yo mando, yo ordeno, yo tengo el control de todo. Sin embargo, justo hasta ese momento... estamos viendo una serie de personas que son absolutamente víctimas de las circunstancias. Es todo lo contrario. Es justo ese final donde una de esas personas, por lo menos, igual las otras también en el capítulo anterior, alcanza una especie de liberación, ¿no? De repente rompe todo y todo lo que te oprime desaparece y porque desaparece todo tu mundo. En la cuestión filosófica, claro, yo ahí lo que no intento es contar... ni dar lecciones, ni decir esto es así, esto es de la otra forma. Siempre intento, muchas veces intento que los personajes tienen sus ideas y yo me atengo a lo que piensan ellos. Piensen lo mismo que yo o no. Al mencionar el tema de filosofía asturiana y todo eso, sí es cierto que hay lo enlazo con el tema del teatro también. Hay un autor que me gusta mucho, que es Alejandro Casona, que bueno, es muy conocido, pero creo que tampoco se lee tanto. Y
las obras son tres cosas, desde mi punto de vista. Son tremendamente poéticas, tremendamente filosóficas y también tienen un humor maravilloso. Y yo creo que eso es lo que más me llama generalmente de la literatura, del fondo de la literatura, y creo que Luz del Este bebe mucho de eso, incluso del sentido del humor, aunque no sea explícito. Yo creo que sin sentido del humor tampoco podría haber escrito Luz del Este, porque te obliga a ver las cosas, a salir fuera y ver las cosas de otro modo sin tomártelas tan a pecho. Entonces puede que mucha de esa filosofía, más incluso que de las circunstancias reales del mundo en el que estoy viviendo, son las que más me tocan a la hora de escribir. Hablo de Alejandro Casona y hablo de toda la literatura en general. Inevitablemente somos seres humanos, somos esponjas y todo lo que entra en contacto con nosotros lo absorbemos y de un modo u otro lo sacamos y está ahí, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces, claro, todo ese materialismo, todo eso llega ahí, aunque no sea consciente de que pueda haber leído sobre ello, que lo esté vertiendo a propósito o no, porque bueno. ¿Y podrías decir que tienes un poco de influencia de Pessoa, de alguna manera, en la configuración de esos personajes? Oye, pero si me pongo muy pesado me marcho, ya es la última, ¿eh? De verdad. No, que es interesante. Y tal, porque si nos damos cuenta, de alguna u otra manera, todos esos personajes que tienen una enorme carga subjetiva, ¿no? Y que, como tú dices, esos elementos de materialidad o costumbristas se traducen, digamos, por ellos. De alguna u otra manera, Pessoa influyó, que también era un tío joven cuando produjo. Puede ser. A Pessoa lo leí hace muchos años, leí el libro del desasosiego, creo que solo leí el libro del desasosiego y algún poema suelto. Y recuerdo que empecé a hacer una cosa parecida al libro del desasosiego, que al final son textos muy cortos, que hay no es que haya una cohesión real, pero lo lees y tiene sentido todo junto, ¿no? Y recuerdo que en un cuaderno, y además durante mucho tiempo, quise emular algo de eso, escribiendo una cosa que llamé sentimentario, y luego eso me llevó a empezar otro por el otro lado del cuaderno que se llamaba sensacionario, porque no me cuadraba todo en sentimiento, había mucho de sensación. Y durante mucho tiempo estuve, claro, aunque fue un tiempo, igual fue en el periodo de un año solamente, en el que leía Pessoa y escribí eso influyó mucho y quedó en mí. Y además, al ser en etapas muy tempranas, que parece que las cosas se arraigan mucho más, no tengo muy claro por qué, pues seguramente eso se haya vertido aquí de alguna forma. Tal vez igual a través de otros autores a los que les haya influido Pessoa, que yo haya leído, también haya venido por ahí, porque muchas veces esto de las influencias te dicen, mira, esto que escribiste es igual a este otro autor. No lo leíste nunca, pero sí leíste a estos dos que sí que bebieron de él, ¿no? Y eso pasa mucho. ¿Y pasa a hablar? Vamos a ver, sí, ahora vamos a ir terminando. Digo yo, no sé, ¿cómo lo ves, Isabel? Como queráis, si seguís... ¿No tenemos prisa como en media hora o sí? Bueno, que sí, que está pidiendo la palabra Kiko. Sí, claro. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes en este escenario y sobre todo, digamos, especialmente a la mesa que habéis hecho una presentación de la novela de una parte de la familia de Cauce. Pelayo, yo puedo comentar que desde hace casi 20 muchos años su padre es socio de Cauce Nalón y ha sido uno junto con Pedro, entre otras, Pedro Gutiérrez, que están ahí, que son amigos íntimos de siempre, desde que estuvieron en el ayuntamiento juntos, y yo muchas veces desayuné con ellos dos, y que nos hicieron muchas diversiones cuando salimos en excursiones, pues se encargaban ellos de divertir al personal en las excursiones. Y sobre todo, porque además, sobre todo Carlos en particular, tenía una relación con Jerónimo Granda, que nos hizo durante muchos años la diversión del carnaval. Y colaboraron también, además de Pedro, Leiva, Sebe y demás, pues todos haciendo ahí toda esa labor que es impagable. Y Pelayo es parte de esa familia de Cauce Nalón, porque además
desde el principio, en la etapa de la COVID, fue él y su hermana los primeros que grabaron para Cauce del Nalón las distintas actividades que en aquel momento en la COVID se hacían, ¿no? Y bueno, yo recuerdo desde siempre a Pelayo haciendo cosas de, efectivamente, digamos, siempre de nuevas tecnologías, de la imagen y demás, y cosas de ese tipo, ¿no? Y después, efectivamente, ya colaboraron con Julio, como colaboraste en todos los actos musicales y demás, y efectivamente. Entonces yo, lo que decía Julio al principio, vamos a ver, Cauce Nalón viene destacándose en estos años por actividades de dos tipos, en general, es decir, por lo global y lo local. Es decir, y parte de ese local es Pelayo, es decir, parte de este territorio y de esos creadores jóvenes, que esto es del año 2022, este libro se aprobó en el año 2022, ¿no? Y efectivamente un creador tan joven como Pelayo, en ese sentido, es parte de estos recursos integrales que tenemos en el territorio y que indudablemente hay que seguir apoyándolos y efectivamente apostando por ese tipo de, digamos, de creaciones, como en este caso. Yo no leí el libro, porque claro, lo acabo de comprar, y la verdad, pero todos los comentarios que hay hechos y demás me parecen generalmente muy positivos y demás, y parece que evidentemente eres un gran creador, junto con tu hermano también, que siempre estabas allí colaborado con Cauce y con tu familia y demás, ¿no? Es decir, que yo creo que es parte de casi 29 años que tenemos en Cauce del Nalón. El padre está permanentemente, y yo es que muchas veces, como el padre, con Jaime Izquierdo, con Ladino y demás, y nos hizo muchas cosas divertidas, entre otros, la presentación que hizo de Alejandro Martínez Gallo, a ese intento de introducir en aquel momento, que Alejandro Martínez Gallo dijo, ahí tiene que haber dos personas ahí, en ese acto. Uno es Benigno del Miro Coto. Yo llamé a Benigno Coto, lógicamente, porque él quería hacer ese homenaje a todos los talleristas, a todos, porque él empezó a escribir a partir de ese taller. Dice, yo lo reconozco que gracias a Cauce Nalón empecé a escribir y, bueno, sabemos quién es Alejandro Martínez Gallo como escritor, ¿no? Y efectivamente Benigno no pudo porque tenía que estar en Madrid cuidando a los nietos, pero se encargó después otra persona que era Carlos. Entonces, quiero decirte que siéntete parte, yo por lo menos, de esta familia cultural que tenemos en el Valle Nalón, que se llama Cauce Nalón y que en Asturias también. Yo no puedo comentar nada más que agradecer a los que han leído el libro y demás que han hecho los comentarios, digamos, positivos. Pelayo, y decirte que, bueno, que siempre que tengas alguna cosa, ya sabes que Cauce. Muchas gracias. Tenemos una palabra de un señor por alusiones. Yo quería aclarar un poco todo esto, porque dar un poco la vuelta al tema, porque esto no es así. Vamos, Pelayo escribe muy bien y todo esto, pero bueno, yo estuve viendo unos componentes literarios, filosóficos, tal. La realidad es diametralmente opuesta. Aquí lo que hay, desde el primer día, es un problema tradicional que se da en todas las familias, que se llama matar al padre. Y entonces, ¿cómo fue? Pues todo esto empezó porque yo un día me presenté a un concursín de cartas de amor. Y lo gané, inesperadamente lo gané. Y entonces este pájaro lo que hizo fue, al año siguiente se presentó él, y además en asturiano, que no lo habla nada, y lo ganó. Y dije, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿tienes algo contra mí o pasa algo? No, es que, bueno, me gustaba participar y a ver si ganaba, ¿no? Pero y en asturiano, bueno, en asturiano es táctica porque imaginaba que iba a haber menos gente y entonces tenía menos competidores. Bueno, esa fue la primera. Bien, vale. Pero luego yo edité un librín y al poco tiempo Pelayo a escribir y a sacar
otro libro. Entonces yo, aquí lo que hay es una envidia terrible al padre, que tenía un gran futuro literario, pero que abandoné porque no me gusta jugar ni al tute porque no me gusta perder. Por eso estábamos discutiendo Pedro y yo hace un momento, porque él es del Sporting y yo del Oviedo, y estoy pasando un mal momento psicológico, dada la situación de esos dos equipos, porque, reitero, no me gusta perder. Y como no me gusta perder, pues yo abandoné ese gran futuro literario que tenía, lo dejé todo para que no me vuelva a pisar otra vez el terreno, pero eso tiene un inconveniente, amigo mío, y es que yo, que por edad ya estoy mucho más cerca de saltar de la biocara que tú, cuando yo ya no esté, a ti te quedará esa carga de decir, destrocé el futuro. Esta es toda la realidad, todo lo demás que oísteis es pura fabulación. Quería que quedase claro, Julio, que sabes que me gusta que las cosas sean como son. Bueno, lo dejaste clarísimo, clarísimo. Y además, bueno, ahora te voy a contestar él, pero yo te voy a decir una cuestión, que está claro que es un mentiroso, ¿no? Porque una de las cosas que dijo fue que habla mal. ¿No lo dijiste? Dijo que habla mal. Y que era tímido. Y es un mentiroso, o sea que vas a salir mal de este chavo. Voy a tirar una piedra a tu favor. Y es que me parece que vas a hacer una gran estrategia publicitaria para decir que escribiste un libro. Solo que se te olvidó decir el título. Luz del Oeste. Bueno, pues no sé, bueno, tenemos que hablar de hacer la nota del jueves, ¿no? O sea, lo dices tú, ¿no? Lo siguiente. Ah, vale, sí, creo. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, el próximo jueves vamos a tener un acto en La Viana, organizado entre Cauce y el Ayuntamiento de La Viana. Es un acto, va a ser el viernes va a ser la entrega de premios de Alberto Vega, de poesía, y sería el último acto de este curso. Es un acto a favor de la paz en Gaza, va a ser muy interesante porque va a haber ahí una combinación de artes, va a haber poesía, música, cine y danza. Y bueno, estáis todos invitados y sería pues un poco para cerrar el curso este. Así que va a ser a las 7 de la tarde y es en la Casa de la Cultura.